¿Qué es Montakit? Todo para el fabricante y el profesional de la cocina y el baño. Más un equipo no puede hacer para intentar ganar el partido. Lo único que, como bien decía, nos ha faltado materializar las ocasiones que hemos tenido. Yo creo que ha habido hasta 5 ocasiones muy claras donde el público y nosotros desde el banquillo hemos cantado gol. Y la desgracia del juego pues, nos ha vuelto a golpear y nos castiga con un empate a cero. Creo que bastante injusto por lo que hemos expuesto, por lo que hemos arriesgado. Al final hemos acabado jugando con 2 defensas atrás, con 3 delanteros y acumulando gente dentro del campo para tener apoyo y llegar al área contraria con el máximo de jugadores y bueno, no queda otro que levantarse una vez más este equipo y demostrar que estamos fuertes tanto físicamente, mentalmente y con la mentalidad de un equipo campeón, dada la circunstancia que está, y aquí el desafío está planteado. O sea, el domingo que viene, que nadie se asuste, que todo el mundo espera un Leganés que vaya a la comisión a ganar los 3 puntos. O sea, el domingo que viene el Leganés va a tratar de ganar el partido. Mister, hoy en casa la afición estaba poniendo al equipo como pedíamos todos durante toda la semana, desde el primer minuto hasta el último. No sé qué valoración hace de la reacción del público. La verdad que todo lo contrario, que felicitar y agradecer el apoyo del público, pedirles, aunque suene algo reiterativo, que debemos seguir con su apoyo, que entre todos esto lo vamos a conseguir sacar y vuelvo a repetir entre todos, porque es así, no decir o personalizar a alguien sería imposible. Es un momento de estar muy unidos, es un momento difícil, es un momento complicado, pero Leganés tiene una historia que hay que respetarla y nos va a dar fuerza nuevamente para superar esta situación anómala y no esperada. Pero estoy seguro que este momento nos va a ayudar para estar más juntos y plantear nuestros objetivos futuros. ¿Con qué sensaciones te marchas hoy? Pues una sensación de impotencia. Una sensación de impotencia porque el equipo huye de ese reflejo que no queremos ser un equipo que pueda oler a situación peligrosa, empezando por el equipo con el compromiso. El equipo sale decidido, sale con confianza, sale con fe, sale creyendo en ellos mismos, en demostrar su potencial, en dar superar al rival, lo logra, simplemente no logra las ocasiones. Nos encontramos con el apoyo del público, volcado con nosotros, remando todos hacia la misma dirección, todos muy confiados en conseguir algo positivo. Consigues ocasiones, haces las cosas supuestamente bien y al final pues, vamos con un empate a cero que nos sabe a poco. Ahora hace unos días, pues bueno, mira, ojalá hubiésemos conseguido este resultado en el Albacete o el día que perdemos con el Conquense, pero el equipo es otro, el equipo cree en él y lo más duro es que no tiene refuerzo positivo de resultado, porque el día de hoy está haciendo bien, el trabajo es bueno y vuelvo a repetir, estamos subiendo el reflejo de equipos que hemos visto en la historia que se unen y este equipo no es el reflejo. Primero porque hay mucha unión entre todos los estamentos, hay unión con la afición, hay unión dentro del vestuario y todo el mundo creemos que al final se va a costar, va a ser una situación difícil en el tiempo, pero creo que tenemos más argumentos que los equipos que están abajo, con todos mis respetos hacia todos ellos, pero si analizas, nadie tiene esta masa social que les apoya, nadie tiene esta capacidad de esa gente que nos va a empujar y nos ayuda y nos motiva para estar día a día empujando y salir de esto. Y vuelvo a repetir, que el próximo día, la siguiente estación, en esta campaña que nos queda de 11 partidos, es Getafe y un sitio motivante. Sé que nuestra afición le pone, es un derbi y como tal lo vamos a tratar. Vamos a ir con la máxima motivación, con la máxima de las ilusiones. No vamos a pensar en la situación que estamos en la clasificación, sino simplemente que vamos a ir a por 3 puntos y vamos desde el minuto 1 a por el partido. Dari, ¿qué le has dicho? Están jodidos los jugadores, supongo, ¿no? O bueno, que es el ánimo del vestuario ahora mismo. El jugador está fastidiado, el estado de ánimo no es idóneo para afrontar una situación de estas, porque el equipo se levanta y le vuelven a golpear, se vuelve a levantar y le vuelven a golpear. Jugadores que estaban previstos para otro objetivo distinto de la temporada. Pero ellos mismos están demostrando que son fuertes, que tienen una gran capacidad anímica también
y que, a pesar de la dificultad que están encontrando, en todos los aspectos, el campo no está bien, dificulta de nuestro juego, bueno otra vez, y hoy era un partido difícil, en casa, con muchos condicionantes adversos. Ellos han luchado, se han encontrado, han generado ocasiones de gol. Me iría preocupado porque el equipo no hubiese hecho ocasiones de gol. El equipo las ha producido. Entonces, lo único que te vas es insatisfecho e impotente por no haber conseguido un resultado positivo. Pero eso sí, me voy confiado y creyendo en este equipo porque estamos todos, y eso ha demostrado que está todo leganés juntos. Y como esta semana ha proclamado el club con este tag de Twitter, el Leganés no se rinde ni se va a rendir jamás. Me gustaría que hicieras una valoración de los cambios que has introducido durante el partido que quizá han dado todo el resultado, ¿no?, que esperabas cuando los has introducido. Bueno, son situaciones complementarias. Una vez el partido, no olvidemos que aunque queramos, el equipo está sumido en una situación adversa, una situación comprometida y el estado anímico es fastidiado. Según aumentan los minutos y el equipo no va consiguiendo su objetivo de conseguir gol, ve que tiene ocasiones, también crece el estado de ansiedad y el de precipitación. Entonces, el jugador que entra, se incorpora, quiere meter, quiere introducir, quiere meter un estado anímico dentro, quiere sumar, pero se encuentra un rival que va creciendo en sus posibilidades, a lo que viene a buscar, que es puntual, menos, crece más sus aspectos defensivos y siempre tiene mucha dificultad y más con la situación en la que está el campo, con la situación en la que anímicamente se encuentra el equipo. Pues eso, hay ansiedad, hay precipitación, entonces las tomas de decisiones son más incorrectas y se ve beneficiado el equipo que defiende. Pero bueno, el equipo arriesga, el equipo lo entiende y es más, situaciones en juego no te superan en ninguna.